Les damos la bienvenida a esta jornada de residencias pediátricas. Gracias por participar de este espacio de encuentro. Bien, ahora continuamos con el trabajo Histiocytosis de células de Langerhans con compromiso óseo multifocal en pediatría. Reporta un caso presentado por la doctora Leila Estigarribia, médica residente segundo año de pediatría del Hospital Juan Pablo II. Hola, buenos días. Mi nombre es Laila Estigarribia, como ya dijo José. Soy residente segundo año del Hospital Pediátrico Juan Pablo II y en esta oportunidad le voy a hablar de un reporte de casos de una histiocytosis de células de Langerhans con compromiso óseo multifocal. Pero antes de eso, antes de presentarle el caso y por qué hicimos este trabajo en específico, me gustaría repasar con ustedes qué son los histocitos. Los histocitos se encuentran en la epidermis y son presentadores de antígenos, por lo tanto van a atrapar, fagocitar microorganismos y van a generar antígenos que van a presentar a los ganglios linfáticos, específicamente a los linfocitos T para generar inmunidad. En este caso en específico, en la histocitosis de las células de Langerhans, lo que va a pasar es que se va a producir una proliferación clonal de estas células y se va a acumular de forma inmadura en cualquier parte del cuerpo, generando la histocitosis de células de Langerhans y las consecuentes sintomatologías, digamos. Estos casos en particular son muy poco frecuentes, se presentan uno o dos casos en 100.000 habitantes aproximadamente, y además su presentación tiene una afectación muy variable, se puede presentar en cualquier órgano. La presentación más frecuente puede ser con afectación ósea y de piel. En nuestro caso en particular, ya les quiero decir que no tiene afectación de piel, solo ósea en su inicio, y la clínica es muy inespecífica, por lo que costó incluso más de 6 meses realizarle el diagnóstico. Y bueno, nuestro objetivo en específico para esta patología es dar a conocer esta patología y tenerla en cuenta como diagnóstico diferencial, en específico en la presentación con lesiones osteolíticas y adenopatías que no se van, digamos, que son persistentes. Y bueno, también decirles, como les dije, que en la afectación que se genera más frecuentemente ósea y de la piel, en la piel en específico se generan pápulas que se encuentran en los pliegues, como presentación en pliegues, y se suele confundir con la dermatitis seborreica. Y la afectación ósea generalmente afecta cráneo, costillas y columna vertebral. En nuestro caso en particular, la paciente tenía 3 años, sin antecedentes patológicos de relevancia previos, sin internaciones previas, que consulta en nuestro hospital con dolor en miembro inferior y superior izquierdo, adenopatía supraclavicular izquierda, registros febriles persistentes e intermitentes, astenia y pérdida de peso. Pero previo a esto había sido 1 mes aproximadamente que presenta como antecedente un traumatismo, que fue una caída de altura de 50 centímetros aproximadamente, que evolucionó con dolor en los miembros que tenía dolor actualmente, que era miembro superior e inferior izquierdo, por lo que consultó en reiteradas oportunidades, son del interior, consultaron en reiteradas oportunidades y le administraron analgesia y le otorgaron el alta todas las veces que consultó. Luego, con la aparición, que fue aproximadamente antes de consultar con nosotros, presentó la aparición de adenopatía supraclavicular, los registros febriles y la astenia, por lo que le evaluó el servicio de traumatología en su localidad, le realizaron radiografías donde evidenciaron lesiones osteolíticas en cabeza de fémur y derecho. Por lo que en ese momento también realizaron un laboratorio que informaba de bajo riesgo infectológico y decidieron su derivación al centro de mayor complejidad. Entonces, después del traumatismo, 1 mes posterior recién llega con nosotros. En ese momento, en nuestro nosocomio se realiza interconsulta con múltiples especialistas, siendo infectólogos, hemato-oncólogos, traumatólogos, y en conjunto con el servicio de clínica médica se decide realizar tomografías, pantomografías, radiografías, laboratorios nuevamente, y realizar una biopsia del ganglio afectado. En las radiografías inicialmente se evidenciaban las lesiones osteolíticas en la cabeza del fémur, ambas, al igual que en las crestas ilíacas, y en la tomografía lo mismo.
El laboratorio también informaba de bajo riesgo y en su momento se asumió su ingreso como una tumoración en estudio. Se realizó la biopsia y el cultivo del ganglio afectado y se otorgó el alta a la espera de esa biopsia. Se fue al alta con naproxeno, tratamiento solamente para la sintomatología que era más persistente, que en ese momento era el dolor. Posteriormente se realizó un control con uno de los especialistas, quien evidencia nuevas lesiones, nuevas adenopatías axilares en ese momento y laterocervicales también izquierdas, un aspecto terroso y persistencia de lo que no le había dicho antes que también tenía, que era una dificultad en caminar por dolor. Y además también persistió, a pesar de que en ese momento al alta se fue con un tratamiento antibiótico, que era en ese momento trimetroprima sulfametoxazol. A pesar de ese tratamiento, persistió con registros febriles, se agregaron las adenopatías, persistió con el dolor y ese especialista decidió presentarlo nuevamente al servicio de clínica médica y se decidió su internación. En esa segunda internación se repitieron todos los estudios y se agregó centellograma óseo y se realizó una nueva biopsia, pero esta vez de un ganglio axilar. En el centellograma óseo, en las nuevas tomografías y radiografías que se volvieron a hacer, nuevamente se evidenciaron las lesiones osteolíticas que ya había presentado previamente, pero en esta oportunidad se evidenció en el centellograma en específico lesiones también osteolíticas en la columna vertebral. Luego, en ese momento, en esa internación, se sospechó como diagnóstico diferenciales infecciones que se descartaron en ese momento, que se descartó tuberculosis, se descartaron infecciones micóticas y también leishmaniasis. Nuevamente se realizó, como dije, la biopsia, pero en esta oportunidad, aparte de realizarse biopsia para anatomía patológica, también se realizaron cultivos que se enviaron al hospital de Garrahan y durante su internación persistía con registros febriles, persistía con el dolor y con toda la sintomatología previamente mencionada. En espera en esa biopsia se planteó también un síndrome linfoproliferativo, por lo que se realizó una punción de médula ósea. En esa punción de médula ósea, como positivo, lo que encontramos fue macrófagos vacuolados y posteriormente se recibe, por decirles que en noviembre empezó con la sintomatología, en diciembre llegó con nosotros y la biopsia, los resultados de la biopsia para realizar el diagnóstico de histocitosis recién se recibió en marzo. Como discusión, les quiero decir que esta enfermedad se va a clasificar de acuerdo a la afectación orgánica. En este paciente, la afectación era multiorgánica porque afectaba tanto regiones óseas como regiones ganglionares, pero por suerte no tenía afectación de órganos de riesgo, que en este caso, en esta enfermedad, son el vaso, el hígado y el sistema nervioso central. Ella no tenía esta afectación, por lo tanto se asumió como una histocitosis de células de Langerhans con afectación multifocal, multisistémica, pero sin afectación de órganos de riesgo. El tratamiento generalmente es quimioterápico, pero en esta paciente en particular se decidió, por esta afectación de no órganos de riesgo, se decidió realizar un tratamiento conservador con indometacina, que se inició con adecuada evolución, buena tolerancia al tratamiento y se otorgó el alta hospitalaria con controles obviamente constantes con servicio de infectología, de traumatología y de servicio de hemato-oncología. Como conclusión, nos pareció importante presentar este trabajo porque queremos que todos sepan que esta enfermedad existe, que tiene una presentación clínica muy variable, que puede afectar a todos los órganos, digamos. En específico, en esta paciente se presentó solamente con la lesión ósea y la adenopatía. Entonces queremos que sepan que se puede presentar de esta forma y que lo tengan en cuenta en diagnósticos diferenciales en estos casos, para que podamos hacer el diagnóstico más temprano y podamos hacer el tratamiento oportuno y obviamente dirigido de acuerdo a la afectación que tenga o no.